Los momentos que definieron la historia humana. Los primeros homínidos aparecieron en África hace millones de años, marcando el inicio de una larga evolución. Estos seres primitivos desarrollaron habilidades cruciales para la supervivencia, como la fabricación de herramientas de piedra, que les permitieron cazar y procesar alimentos de manera más eficiente. El descubrimiento y uso del fuego por parte del Homo erectus transformó radicalmente su modo de vida. Aproximadamente hace 1 millón de años, este dominio del fuego no solo proporcionó calor y protección contra depredadores, sino que también mejoró su dieta al permitirles cocinar alimentos, lo que facilitó su digestión y absorción de nutrientes. El desarrollo del lenguaje humano representó un salto evolutivo significativo, permitiendo una comunicación compleja y la transmisión de conocimientos. Este avance fue fundamental para la formación de sociedades más estructuradas y para el intercambio cultural, consolidando las bases de la civilización humana. Las migraciones humanas fuera de África fueron eventos cruciales que llevaron a la colonización de otros continentes. Estas odiseas, realizadas en varias oleadas a lo largo de miles de años, permitieron que el Homo sapiens se adaptara a diversos entornos globales, diversificando su genética y sus culturas. La invención de la agricultura y la domesticación de animales en el Neolítico revolucionaron la forma de vida humana, pasando de sociedades cazadoras-recolectoras a sociedades agrícolas sedentarias. Esto no solo aumentó la disponibilidad de alimentos, sino que también propició el aumento de la población y el desarrollo de comunidades más complejas. En las fértiles llanuras de Mesopotamia, surgió la primera civilización conocida, los sumerios, quienes establecieron las bases para el desarrollo urbano y la escritura cuneiforme. Este avance permitió la administración de recursos, y la consolidación de estructuras sociales y políticas complejas, dando forma a las futuras sociedades urbanas. En el antiguo Egipto, los avances en ingeniería y organización social se manifestaron en la construcción de las imponentes pirámides. Estas no solo servían como tumbas para los faraones, sino que también representaban el poder del Estado y sus creencias religiosas, consolidando la unión entre la autoridad divina y terrenal. El desarrollo de la escritura fue un hito crucial que revolucionó la administración y la cultura. En Mesopotamia, la escritura cuneiforme permitió la creación de los primeros documentos legales y literarios, mientras que en Egipto, los jeroglíficos decoraban monumentos y servían para registrar eventos importantes y rituales religiosos. La aparición del Código de Hammurabi, uno de los primeros conjuntos de leyes escritas, marcó un antes y un después en la historia del derecho. Este código no solo codificaba las leyes, sino que también establecía principios de justicia y equidad que influirían en futuras legislaciones en diversas culturas. El Imperio Romano, extendiéndose a lo largo de Europa, Asia y África, dejó un legado duradero en numerosos aspectos, desde el derecho hasta la infraestructura. Su caída, sin embargo, no disminuyó su influencia, ya que muchas de sus leyes, técnicas de construcción y aspectos culturales se integraron en las sociedades posteriores. El cristianismo, originado en el seno del Imperio Romano, se expandió rápidamente por Europa y otras regiones del mundo. Su influencia fue tal que reconfiguró las estructuras sociales, políticas y culturales de numerosas sociedades, llegando a ser una fuerza dominante en la configuración de la civilización occidental. Durante la Edad Media, el Islam emergió en la península arábiga y, a través de conquistas y comercio, se expandió rápidamente hacia el este hasta la India y hacia el oeste hasta España. Este crecimiento fomentó intercambios culturales y científicos significativos, además de influir profundamente en la política y la sociedad de los territorios conquistados. La división del Imperio Romano en el siglo IV marcó el comienzo de la Edad Media en Europa. Este periodo estuvo caracterizado por la fragmentación política, pero también por el surgimiento de una nueva organización social y económica que sentaría las bases para futuros desarrollos en el continente europeo. La pólvora, inventada en China, revolucionó las tácticas militares y alteró el curso de numerosos conflictos en todo el mundo. Su llegada a Europa en la Edad Media cambió radicalmente la naturaleza de la guerra, haciendo que las fortificaciones tradicionales y las armaduras pesadas se volvieran obsoletas. La peste negra, una devastadora pandemia que azotó Europa en el siglo XIV, resultó en la muerte de aproximadamente 1/3 de la población del continente. Este catastrófico evento no solo tuvo un profundo impacto demográfico, sino que también provocó cambios significativos en la economía y la estructura social de Europa. El Renacimiento europeo marcó una era de renacimiento en las artes, la ciencia y la exploración. Este periodo floreciente vio el resurgir de los intereses clásicos y un impulso hacia el humanismo, que puso al hombre como medida de todas las cosas, desencadenando un avance sin precedentes en diversas disciplinas. La llegada de Cristóbal Colón a América en 1492 cambió el curso de la historia mundial. Este evento no solo reveló nuevos territorios a los europeos, sino que también inició un intercambio cultural, ideológico que alteraría permanentemente tanto al viejo como al nuevo mundo, aunque a menudo a un alto costo para las poblaciones indígenas.
La conquista y colonización de América trajeron consigo transformaciones drásticas para los pueblos indígenas, desde la imposición de nuevas culturas y religiones hasta devastadoras epidemias. Este periodo también fue testigo de la explotación de recursos naturales, y la instauración de sistemas económicos que favorecían a las potencias coloniales. La Reforma Protestante, iniciada por figuras como Martín Lutero, desafió la autoridad de la Iglesia Católica, y provocó una reevaluación de las prácticas y doctrinas religiosas en Europa. Este movimiento no solo cambió el paisaje religioso sino que también tuvo profundas implicaciones políticas, dando lugar a guerras y conflictos internos. La revolución científica transformó fundamentalmente la manera en que los humanos comprendían el mundo y el universo. Científicos como Galileo y Newton desafiaron las nociones previas y establecieron las bases para la ciencia moderna, promoviendo un enfoque empírico y racional que priorizaba la observación y la experimentación sobre la tradición. La Ilustración marcó un periodo donde emergieron ideas revolucionarias sobre los derechos humanos y la democracia. Pensadores como Voltaire y Rousseau cuestionaron las tradiciones, y propusieron sistemas basados en la igualdad y la libertad individual, influyendo en las futuras estructuras políticas y sociales de Occidente. La revolución industrial transformó completamente el tejido de las sociedades. Este periodo no solo introdujo avanzadas tecnologías y métodos de producción, sino que también modificó las dinámicas laborales y urbanas, catalizando un cambio masivo en las economías y la vida cotidiana de millones de personas en Europa y América. La independencia de las colonias americanas fue un hito que redefinió el panorama global. Este proceso culminó en la creación de nuevos estados nacionales que, inspirados por los ideales ilustrados, buscaron formas de gobierno que rompieran con el colonialismo y favorecieran la autodeterminación. En Europa, las revoluciones liberales del siglo XIX propagaron los principios democráticos, desafiando las monarquías absolutas y fomentando la instauración de gobiernos más representativos. Estos movimientos fueron cruciales para la implantación de constituciones que garantizaban derechos civiles y la participación política de la ciudadanía. La abolición de la esclavitud en el siglo XIX fue un proceso arduo y conflictivo que tuvo un profundo impacto social y económico. La lucha por esta causa fue impulsada tanto por movimientos abolicionistas como por la presión internacional, resultando en una reconfiguración de las sociedades que dependían de este sistema. La unificación de Italia y Alemania en el siglo XIX marcó un cambio significativo en el equilibrio de poder europeo. Italia se unificó bajo el liderazgo de figuras como Cavour, mientras que Alemania lo hizo bajo la dirección de Bismarck. Estos procesos fortalecieron nacionalismos y reconfiguraron las alianzas continentales. El imperialismo del siglo XIX llevó a las potencias europeas a competir por territorios en África, Asia y Oceanía. Este fenómeno no solo alteró la geopolítica global, sino que también tuvo profundas repercusiones sociales y culturales en los territorios colonizados, marcando un periodo de explotación y cambios forzados. La Primera Guerra Mundial, desencadenada en 1914, rediseñó las fronteras y las relaciones internacionales. El conflicto, originado por una compleja red de alianzas y tensiones nacionalistas, resultó en la caída de imperios y el redibujado de mapas, sentando las bases para un nuevo orden mundial. La Revolución Rusa de 1917 transformó profundamente Rusia al establecer el primer Estado comunista bajo el liderazgo de los bolcheviques. Este evento no solo cambió la estructura política y social de Rusia sino que también inspiró movimientos comunistas en todo el mundo, alterando el panorama político global. La Gran Depresión de 1929, iniciada por el colapso de la Bolsa de Valores de Nueva York, tuvo un impacto devastador en la economía mundial. Millones de personas perdieron sus empleos y hogares, lo que llevó a cambios significativos en políticas económicas y un aumento del apoyo a ideologías extremas. La Segunda Guerra Mundial marcó un antes y un después en la historia global, desencadenando profundas transformaciones políticas y sociales. El Holocausto, tristemente, se convirtió en el genocidio más devastador, recordatorio permanente de los peligros del extremismo y la intolerancia. Las consecuencias del conflicto reconfiguraron las fronteras internacionales y dieron origen a la ONU, buscando promover la paz y la cooperación entre las naciones. La Guerra Fría emergió como un periodo de tensión constante entre Estados Unidos y la Unión Soviética, definiendo la política mundial durante décadas. Este enfrentamiento ideológico no solo dividió al mundo en dos bloques, sino que también impulsó una carrera armamentista y numerosos conflictos proxy alrededor del globo, afectando especialmente a países en desarrollo. El proceso de descolonización transformó el mapa mundial en la segunda mitad del siglo XX, dando lugar al nacimiento de nuevos estados nacionales en Asia y África. Este fenómeno fue impulsado por el deseo de autogobierno y el rechazo a la dominación extranjera, marcando un hito en la lucha por la soberanía y la independencia. Los movimientos de derechos civiles en Estados Unidos durante las décadas de 1960 y 1970 catalizaron cambios significativos en la legislación y la percepción social sobre la igualdad racial.
Figuras como Martin Luther King Jr. se convirtieron en símbolos de la resistencia pacífica contra la segregación y la discriminación, inspirando a generaciones futuras en diversas luchas sociales. La caída del muro de Berlín en 1989 marcó un hito histórico, simbolizando el fin de la Guerra Fría. Este evento no solo unificó a Alemania, sino que también impulsó una serie de cambios políticos en Europa del Este, llevando a una mayor apertura y reformas democráticas en la región. La globalización ha tejido una red interconectada de economías, culturas y políticas a nivel mundial. Este fenómeno ha facilitado el comercio internacional y la comunicación, pero también ha planteado desafíos como la desigualdad económica y la homogeneización cultural, afectando la identidad de las comunidades locales. Los avances tecnológicos en informática y comunicación han transformado radicalmente nuestra sociedad en el siglo XXI. Internet y los dispositivos móviles han revolucionado la forma en que interactuamos, trabajamos y accedemos a la información, haciendo del mundo un lugar más conectado, pero también planteando nuevas preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad digital. El cambio climático se ha convertido en uno de los desafíos más apremiantes de nuestra era, afectando todos los aspectos de la vida en la Tierra. Fenómenos meteorológicos extremos, aumento del nivel del mar y alteraciones en los ecosistemas son solo algunas de las consecuencias que urgen acciones globales coordinadas para mitigar sus efectos. La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto devastador en la salud global, economía y estructuras sociales. Las restricciones de viaje, el distanciamiento social y las crisis económicas subrayaron la vulnerabilidad de nuestras sociedades interconectadas, al tiempo que destacaron la importancia de la cooperación internacional y la innovación científica en tiempos de crisis. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte y compartirlo. Gracias por el apoyo.